Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy tendremos una conversación grabada con una persona muy especial. Rosalind Cristén, desde el Ecuador, ha venido trabajando con los migrantes, no solo venezolanos, sino de todas las nacionalidades posibles, con la formulación de proyectos que pueden ser aplicables en cualquier parte donde se encuentren. Rosalind es abogada, con doctorado en ciencias políticas y especialización en derecho procesal. Rosalind tiene publicados libros, artículos de opinión en periódicos, revistas, además de haber participado en muchas entrevistas y es una exitosa empresaria. Me llevaría una gran parte del programa describir todo lo que Rosalind ha hecho o lo que está haciendo en estos momentos, pero ya ella nos dará detalles más adelante. En la sección de comentarios en nuestra página web encontrarán nuestras redes sociales. Escríbanos sus comentarios, preguntas o sugerencias y reaccionaremos lo más pronto posible. Buenas noches, Rosalind. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarlo. Fíjate, Rosalind, Refugiados Unidos acostumbra en la primera parte del programa, en el inicio, profundizar en el conocimiento de sus invitados con la intención de visibilizar a ese invitado como ser humano, a esa persona que trabaja por los migrantes o por las organizaciones. Y es la idea que sepan, pues, como ser humano, qué piensa, qué siente, qué hace, de qué se encarga. Y en este sentido, me gustaría que nos dieras una reseña de quién es Rosalind y cuál es su motivación para trabajar en esta complicada pero hermosa área de trabajar por personas vulnerables. Rosalind. Sí. Bueno, como comentaba Carlos, yo soy abogada, doctora en ciencias políticas y desde hace más de 10 años me he dedicado a la actividad empresarial en el sector de las tecnologías de la información. Mi trabajo básicamente inició protegiendo invenciones tecnológicas, las propiedades intelectuales de invenciones tecnológicas, y estos mismos clientes que me buscaban para la asesoría jurídica y la negociación de capital de riesgo para sus invenciones tecnológicas, me terminaron pues invitando de una forma u otra a sus proyectos, ¿no? Ya proyectos empresariales, lo cual, bueno, fue una suerte de ventana, ¿no? De ventana de oportunidades que se me abrió en la propia Venezuela, donde no era para mí nada fácil. Yo inicié mi carrera profesional siendo investigador universitario en la Universidad Central de Venezuela y trabajaba el tema justamente de los totalitarismos. Y no era un entorno donde me sintiese lo suficientemente segura para poder discurrir sobre unos temas que estaban justamente en el tapete, ¿no? De la realidad política nacional. Me comencé a sentir un poco incómoda y eso pues determinó mi mudanza a mi ciudad natal, Valencia, donde me dediqué pues de pleno a las protecciones de propiedades intelectuales. Y bueno, allí inicié pues mi actividad empresarial, buscando proyectos para, obviamente, pues cumplir con las metas empresariales que nos habíamos planteado en el campo tanto de tecnologías de la información como de las tecnologías ambientales, que ha sido pues uno de los temas también bastante recurrentes a lo largo de mi carrera. Y bueno, además de esto, pues soy artista. Mi tiempo libre, la misma experiencia en Venezuela me llevó tardíamente a explorar en el arte plástico. Y en ese ámbito, pues yo elaboro esculturas y pinturas abstractas.
Entonces, bueno, ha sido como todo un recorrido, ¿no? Sí, precisamente, bueno, bueno, no sé cómo haces con tu tiempo, de verdad. Es un secreto que Sí. al final del programa podrías compartirlo. ¿Cómo manejas tu tiempo? O podría ser un taller, manejo del tiempo. Pero, ¿cuándo y por qué sale Rosalind de Venezuela? Además, ¿por qué escoges a Ecuador como destino? Sí, buena pregunta. Bueno, la inmigración de mi familia, yo fui la última en partir. O sea, yo me encontraba en Valencia y había habido una suerte de migración progresiva de mis parientes más cercanos debido a los alcances de la crisis humanitaria en el sector de salud. Tenía pacientes, mis familiares eran pacientes de hipertensión o niños asmáticos, y bueno, era realmente cuesta arriba conseguir medicación, conseguir los insumos en clínicas. Y bueno, de forma u otra fue algo muy fuerte porque al año de la muerte de mi padre, que en cierta forma yo lo veo como un cierre, ¿no? Hubo un cierre de ciclos de vida, porque de una forma u otra sí existió la convicción, creo que de mis hermanos y la mía, de que mientras papá estuviera vivo nosotros íbamos a estar con él, especialmente si él tenía que atravesar una enfermedad larga, porque él murió de un cáncer, ¿no? Y que bueno, nosotros no partíamos con él enfermo dentro del país, eso lo teníamos claro. Entonces su muerte sí fue como muy rápida, fue una enfermedad que se encadenó de forma muy rápida, y bueno, al año de la muerte de él comenzaron a emigrar todos esos parientes que yo tenía alrededor, mis primos que eran como hermanos, mi hermano mayor que es un médico, un cardiólogo pediatra, y ya cuando emigra mi hermano y estábamos conscientes de que en las clínicas no existían insumos médicos, siendo él incluso también un médico con una unidad clínica propia, ¿no? Y él decía, tenemos que partir porque ya el país pues, está muy mal y no nos garantiza lo mínimo para proteger la salud. Entonces, bueno, la inmigración de mi hermano que determinó a su vez pues la salida más, digamos, la que marcó de forma más importante mi decisión posterior de emigrar, que fue la partida de mi madre, ¿no? Mi madre parte a Europa, a Madrid, junto a mi hermana, ¿no? Mi hermana sí ya tenía más de 10 años allí. Y bueno, me encontraba sola, yo tuve la oportunidad de ser premiada por el US Department of State por el trabajo que venía haciendo en Venezuela también en el área de economía financiera verde, ¿no? Lo que era el tema ambiental. Y siempre escribía mucho en prensa y el US Department of State premió, pues, premió todo lo que eran los aportes que yo venía haciendo a nivel comunicacional. Por esa razón fui premiada y el Departamento de Estado financió mi estancia en Estados Unidos durante un tiempo con el objeto de recibir un entrenamiento y retornarme a Venezuela, ¿no? Ya en esta segunda fase, cuando yo retorno, me siento sola, suceden apagones, estos apagones de más de 10 días, y sí, ya ahí yo sentí que, yo decía aquí, el país está en un proceso de caída libre, y qué cosa más grave puede pasarnos, porque realmente el apagón que duró 10, 11 días, fue una sensación, eh, fue algo que marcó un antes y un después, donde tú ya decías, bueno, podemos durar tanto tiempo sin electricidad, sin la certeza de cuándo va a culminar esto. Ocurrieron muertes que quedaron en cifras negras, y esa incertidumbre de no ser protegidos, ¿no? De no ser unos ciudadanos protegidos en el marco de una crisis de semejante tamaño, y que podríamos incluso no tener acceso absoluto a los alimentos, aún teniendo en tus manos dinero con qué pagarlo, ¿no? Eso era algo, yo dije, ya
yo sola en Venezuela no puedo estar, noté cómo también la sociedad se iba aislando, existió como una fuerte, yo notaba que cuando, por ejemplo, en una situación donde me intoxiqué con dióxido de carbono porque en el marco de estos apagones eléctricos, de estos apagones, se encendía el generador del edificio que funcionaba con Dixon y toda esa combustión de gases en una ocasión me generó una intoxicación. Y bueno, yo me encontré allí en una situación de emergencia en un país donde no había ambulancias a las cuales llamar. Yo no tenía parientes cercanos a quienes llamar. Yo, de hecho, la único pariente que tenía en la ciudad era una tía monja a la que le escribí un mensaje de WhatsApp y me respondió al siguiente día. Entonces, te dabas cuenta que no contabas con los vecinos, que la solución de todas esas necesidades tan imperiosas que tenían cada uno en Venezuela de resolver el agua, la electricidad, el alimento, rompió también los lazos de solidaridad social. Y yo allí me vi sola y dije, no puedo estar sola porque el ser humano requiere estar en una sociedad donde al menos puedan existir condiciones mínimas de salvaguarda de la salud. Y eso pues fue la razón principal. Yo sentí que ya no podía más y que iba a venir algo peor. Eso era lo que yo sentía. No era una cierta era, yo no podría calificarlo como ansiedad, pero que era algo que venía. Y posteriormente pues sucedió la pandemia. Y yo doy gracias a Dios que yo salí de Venezuela antes de la pandemia COVID 2020, porque no me quiero imaginar sola en ese entorno, en condiciones donde no tienes ni siquiera certeza de qué tipo de vacuna te van a colocar o si vas a tener acceso a la vacuna. Creo que hubiera sido realmente una pesadilla. Y la razón por la que escojo Ecuador es que yo me vine de visita cuando yo ya retorno a Estados Unidos a Venezuela. Yo ya no toleraba me resultaba muy difícil las dificultades de acceso a agua potable en Venezuela, que el agua estuviera amarilla, o sea, el agua de Valencia estaba contaminada y el no tener el acceso a una agua limpia, el hecho de que yo tenía que comprar aún medicina que era contrabando colombiana, medicina colombiana de contrabando para poder cubrir mis necesidades médicas. Entonces, en ese marco, mi hermano, él había escogido Ecuador porque Ecuador tenía vacantes para el ejercicio de la medicina en el campo de la cardiología pediátrica y existían convenios para la homologación de su título. Entonces, bueno, cuando yo ya siento que voy a partir de Venezuela, yo digo, bueno, mi pasaporte ya estaba por vencer. Mi proyecto era irme a Europa, a Bruselas, donde yo tenía una oferta de trabajo, pero no había claridad en relación a la visa, a la oferta de trabajo, a todo lo que era el requisito formal para establecerse en Bélgica, ¿no? Entonces ya me habían fallado una primera vez, este era un grupo de abogados españoles, y bueno, yo dije, yo voy a solicitar la visa del Mercosur del Ecuador, porque me iba a viajar a Europa, recordemos que hace 20 años una vigencia de 6 meses para poder viajar a Europa, para poder realizar viajes, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, no me van a negar la salida del país si tengo una visa Mercosur en la mano. Y gracias a esa visa Mercosur, yo logro salir de Venezuela sin dificultad porque de hecho me paralizaron en Maiquetía, recuerdo con claridad militares, me dicen, pero usted no debe viajar porque su pasaporte solo tiene 2 meses de vigencia. Y yo voy a esperar el trámite en Venezuela porque presentía que algo podía suceder, que el país ya estaba muy mal y que ya ese apagón había marcado un hito en relación a lo que podía venir después. Entonces, bueno, logro salir gracias a esa Mercosur con la idea de una estancia temporal mínima en el Ecuador. Ingreso legalmente, mi residencia sí ha sido legal porque, bueno, como abogado yo nunca me he querido exponer a la vulnerabilidad de estar ilegal en un país.
pero había tenido ya muchas experiencias en el exterior y siempre mis estancias habían sido legales y esta no iba a ser la excepción. Bueno, llegué al Ecuador, hubo retraso con la renovación del pasaporte, fue terrible, tuve que esperar mucho tiempo y ese retraso en la renovación del pasaporte, con lo que todo se hizo más complejo, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, estando en el Ecuador, pues yo continúo haciendo gran parte de mis actividades, sin la idea de tener una inmigración realmente en esta primera etapa dentro del país. En ese transcurso de espera de papeles para irme a Bruselas, que era yo lo que quería irme a Bruselas legal, o sea, que muchas veces a mí me hacían muchas ofertas, me hicieron ofertas españolas, me decían, vente para acá con una carta de invitación, aquí hay mucho trabajo para trabajar con ellos, pero yo decía, si yo me voy, si me voy sin la visa del trabajo, me van a explotar laboralmente. Que ellos digan maravillas, o sea, no veía con claridad el plan para yo estar legalmente en Bruselas, en un país, en Bélgica, que es un país que es tan estricto a nivel materia migratoria y que además pues no es justamente un lugar para vulnerabilidades, ¿no? Todo está regido pues bajo normas, es un lugar donde además es costoso. Yo ya había estado en Bélgica dos veces como turista y yo decía, bueno, yo ilegal no me voy a ir porque no quiero que me exploten. Entonces, eh, bueno, eso me hizo esperar hasta que ellos tuviesen una oferta más clara, ¿no? Entonces, la oferta de Bruselas tuvo variaciones, con lo que yo pienso que no había la seriedad suficiente para que fuese realmente una oferta legal. Recordemos que las ofertas laborales desde Bélgica son muy costosas para el patrono y tienen una carga fiscal muy fuerte. Además que tiene que justificar por qué la persona está contratando a una persona externa al país, ¿no? Entonces, bueno, en ese interín de retrasos, yo ya estaba desesperada y decía, pero bueno, pero yo, Ecuador no es mi plan. Ecuador es el paso temporal para irme a Bruselas, o sea, no es mi paso, porque yo decía, bueno, de Bruselas estoy a poco tiempo para visitar a mi madre en Madrid, donde además está mi hermana mayor, está mi sobrino, tengo muchos primos, o sea, gran parte de mi familia está entre España y Portugal. Pero bueno, en ese interín conozco a mi esposo, a quien es actualmente mi esposo, que es un estadounidense, un expat estadounidense establecido en Manta. Y cuando ya me llega la oferta de Bruselas, que nunca terminó ser una oferta seria laboral, yo ya tenía esa relación. Y yo tuve que decidir entre partir a Bruselas en condiciones que yo no quería o establecerme en el Ecuador como una condición legal que ya poseía. O sea, era escoger entre ser un inmigrante legal o un inmigrante ilegal en Europa. Entonces yo dije, yo en Ecuador puedo continuar mi carrera empresarial legalmente, mientras que en Bruselas sabrá Dios en qué voy a terminar, porque si los españoles me explotan y me lanzan a la calle, ¿yo qué voy a hacer en Bruselas? O sea, no me daba el sentido común que era lo que yo iba a hacer allí. Y vi como cierta suerte de viveza. Entonces, bueno, yo prefería apostar a permanecer en el Ecuador legalmente, a pesar de que todos mis amigos lo criticaron. Tuve muchos amigos que me decían, pero tú cómo te vas a quedar ahí, que ese es un país subdesarrollado, y bueno, con una imagen así como porque es muy gracioso cómo nos vemos, ¿no? Los estereotipos, tanto de cómo nos ven a nosotros los hispanoamericanos hoy en día, a los venezolanos, y cómo los venezolanos los vemos a ellos también. Entonces hay muchos prejuicios. Y bueno, yo estoy muy agradecida de que esa decisión fue la correcta porque posteriormente vino la pandemia. Mi experiencia en la pandemia en el Ecuador fue hermosísima. Yo tuve la oportunidad de vivir la pandemia frente al océano. O sea, no tuve ese estrés de las cuatro paredes. Y, y bueno, estoy muy agradecida con el país y creo que fue una gran lección de humildad porque muchas veces vemos de forma peyorativa a países que están en vías de desarrollo
y damos siempre como cierta prioridad más dice, bueno, Europa puede ser el gran camino, pero no vemos tampoco las opciones que estos países en vías de desarrollo nos pueden ofrecer. Sí, fíjate que te estaba escuchando y tu historia es muy similar a la de tantos migrantes en situación de vulnerabilidad o no. La diferencia está en que tú tenías un abanico de opciones para decidir y pues escogiste la más correcta, eso por una parte. Por otra, está el hecho de que tú decides establecerte fuera cuando ya pierdes a tu padre, cuando tu mamá se va, y que es en parte algo que tiene también a los migrantes una situación similar, que los tiene fuera, pero no amarrados en el lugar donde están. El cordón umbilical sigue en Venezuela y creo que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, hablando del proyecto precisamente, ¿en qué proyecto estás trabajando en este momento? Sí, bueno, yo en el Ecuador he creado una empresa que se llama Ucane, que es una extensión de la empresa que fue creada inicialmente en Venezuela como Christian Tech Transfer. Y Ocane se encarga del desarrollo de software a la medida. Yo tengo un socio que es un ingeniero de sistemas, ¿no? Y él maneja un equipo técnico de desarrolladores. Entonces, ¿en qué consiste mi trabajo? Mi trabajo consiste en captar proyectos de tecnología informática y mi socio se encarga del trabajo técnico, o sea, él se encarga del proyecto. Entonces, mi trabajo básicamente es este. También he estado trabajando con el US Department of the State en el entrenamiento de mujeres emprendedoras, tanto ecuatorianas como mujeres inmigrantes. Y bueno, ha sido fascinante. Bueno, eso además fue otro factor que yo agradezco muchísimo, y es que el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que yo incumplí mi promesa de permanecer en Venezuela de forma por largo tiempo después del programa, ellos han continuado apostando por mi formación en el Ecuador, y en el marco del Ecuador pues he podido hacer otros programas que el Departamento de Estado me ha financiado, con lo que creo que ha sido una estancia bonita, ¿no? Satisfactoria, a pesar de que queda siempre como siempre creo que y eso es algo que tenemos que revisar, ¿no? Siempre queda como, no sé si es una ilusión o es una utopía del inmigrante hispanoamericano de ir y dice, bueno, pero bueno, no me fui a Europa, ¿qué pude haber hecho en Europa? Que no dudo que pueda hacer también, ¿no? Porque ya hoy en día mi madre se naturalizó como española, y bueno, yo tengo un derecho a residencia en España. Sin embargo, para mí lo más importante es darle coherencia a mi proyecto de vida. O sea, no es llegar a España y decir, ¿qué hago yo aquí en España? O sea, a verle el techo, no. O sea, tener un proyecto de vida, darle sentido realmente a lo que estás haciendo, y que eso no depende del dónde te encuentres, y depende de ti, o sea, de cuál es tu visión, y de estar consciente hacia dónde estás dando los pasos, porque puedes estar en Madrid viendo el techo, y lo he visto, o sea, de inmigrantes paralizados que no saben qué hacer. Sí, por eso es que la planificación es muy importante. Fíjate, uno de los temas realmente preocupantes y que poco se tocan en este tipo de programas es el llamado a la reflexión de los migrantes. Generalmente, eh, sí, trabajamos por ellos, exigimos sus derechos, destacamos lo extremadamente positivo y evitamos hablar de estos aspectos que deben mejorar. Evitamos hacer llamados a la reflexión a nuestra gente, y no debería haber temores, porque la intención es precisamente esa, mejorar la imagen del migrante en los lugares de destino. Cosas como hacer esfuerzos por lograr una buena integración, más allá de aprender el idioma local que otros, más allá de aprender el idioma local, sí, que se esfuerzan mucho y todo, pero ¿qué otros aspectos consideras que podrían mencionar para mejorar luego de haber profundizado con tu vivencia, con tu experiencia en ello? Sí, recordemos que los procesos migratorios están acompañados de un duelo psicológico, ¿no? Que es el duelo de pérdida del país, de la cultura, de la identidad, que es tan importante, ¿no? Obviamente de las relaciones familiares, de la gastronomía.
que en el caso venezolano yo me atrevería a mencionar, a indicar que es un duelo que tiene una peculiaridad un matiz muy diferente al duelo que pueden vivir gran parte de los inmigrantes a nivel mundial, ¿no? O sea, ahí existe un fenómeno, y es que en cierta forma yo cuando recuerdo a Venezuela, yo la asocio con la Venezuela de mis padres, ¿no? De la generación de mis padres, la Venezuela de mi infancia, de la niñez, de la adolescencia. Y para mí es muy difícil asociar Venezuela con la actual Venezuela. O sea, yo debo ser en eso sincera. Y yo siento que hubo una muerte del país antes de mi partida. Entonces, el duelo migratorio, yo podría decir que es el duelo de pérdida de Venezuela que estuvo dado en ese proceso de autodestrucción del país de esos 20 años de socialismo revolucionario. Entonces, cuando yo pienso en el duelo migratorio, es muy distinta mi experiencia psicológica a la que puede tener, por ejemplo, un inmigrante dominicano en Canadá o un inmigrante ecuatoriano en Nueva York que extraña la lengua, la comida, la familia, porque yo lo que extraño es un país que dejó de existir hace mucho tiempo. Y un concepto, una imagen de un país que además modificó esa percepción que nosotros teníamos del gentilicio, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, y fue una de mis experiencias más interesantes a nivel psicológico, es como la percepción de las personas hacia mí como venezolano fue variando en la medida de los años, pues, o sea, me refiero en el exterior, ¿no? Yo recuerdo que yo viajaba a Francia o viajaba a cualquier otro país y, oh, venezolano, y había cierta, como una recepción positiva del venezolano, porque obviamente no habíamos emigrado masivamente, no existía la crisis humanitaria, y yo me comencé a tener conciencia de los cambios que había dado el país también, de cómo nos afectaba la imagen de los venezolanos en el exterior en relación a lo que había sucedido en el país y el cómo nos veían. Cuando yo estaba en Estados Unidos y comencé a sentir el racismo, el xenofobia de los propios latinoamericanos, de mis compañeros latinoamericanos. Y eso fue algo, pero que era un contraste con con la imagen que yo tenía de mí misma, o la imagen que yo tenía de que es ser venezolano, de cómo nos veíamos los venezolanos, pero que yo igual me sigo viendo de forma positiva, indistintamente pues, de los prejuicios que puedan existir, porque tienes esa Venezuela, yo todavía vibro mucho con esa Venezuela de mis padres, de la Venezuela responsable, próspera, trabajadora, que vibra en positivo, y que al mismo tiempo pues sientes que a veces te dicen, oh, venezolano, y te dan como que te ven como hasta que te conocen, ¿no? Y tienen una idea diferente. Pero, pero sí, sí, creo que, que ha sido que el duelo, que en relación al duelo migratorio o que deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué puedo yo aconsejar? Es primero ver cuáles fortalezas nos dejó la experiencia, ¿no? La experiencia de vida en Venezuela. Recordar siempre que nosotros, cuál fue nuestra reacción de resiliencia en el entorno más álgido, porque yo creo, hoy en día, cuando yo veo de repente inmigrantes que no están en malas condiciones materiales, pero que de repente sufren depresión, que es normal en el proceso de duelo migratorio. De hecho, la inmigración es considerada una de las circunstancias de riesgo. Creo que los venezolanos contamos con fortalezas psicológicas producto de nuestra propia experiencia en el marco de la crisis humanitaria del país, ¿no? Que son fortalezas que nos facilitan la superación de los restos de la inmigración. Sé que inmigrar no es fácil,
que implica retos importantes, ¿no? Tales como el aprendizaje de un idioma o la adaptación de la cultura, el poder insertarnos eficientemente al mercado laboral. Pero mi principal consejo siempre será: no te quedes aislado, ¿no? Sal a conocer personas. Insertarse en una sociedad implica el reto de crear lazos, de establecer relaciones interpersonales, porque solo a través de la interacción social podemos lograr nuestros objetivos. Es parte, pues, de la naturaleza del ser humano. Y creo que tenemos unas herramientas que no debemos olvidar. Creo que cuando muchas veces emigramos, olvidamos lo que hemos padecido dentro del país. Yo cuando llegué al Ecuador, una de las cosas que agradecía era el agua, el tener electricidad, el tener internet, porque bueno, a mí me pegaba muchísimo el no tener me afectaba mucho psicológicamente, generaba una gran impotencia cada vez que ocurría una interrupción del servicio eléctrico en Venezuela. Y lo sentía además como una expresión de dominación totalitaria, porque impedía que yo organizara mi proyecto de vida según mi voluntad, porque había días que de repente tú debías trabajar y terminabas lavando la ropa porque tenías electricidad para la máquina de lavado. Entonces vi cómo el sistema te restringía muchísimo esa libertad de decisión de tus actividades cotidianas incluso, ¿no? Entonces, el estar en el Ecuador, mi primer agradecimiento al país fue el tener una agua que la vi transparente, que era de buena calidad, el tener internet, y todos los días me lo recuerdo. Dice, debes aprovechar el tiempo lo mejor posible, porque si estuvieras en Venezuela, no tendrías electricidad, tendrías un agua que además a mí me generó un problema de salud. Yo tuve una operación justamente el año pasado que me obligó a estar en un reposo médico absoluto durante más de un mes en cama y fue realmente rudo, producto de una infección debido a la contaminación del agua. Y yo pienso que yo la adquirí, fue en Valencia. Era un problema de salud viejo. Todo eso también lo agradezco, el poder asistir con normalidad a una farmacia, que bueno, sí sé que las condiciones en Venezuela han cambiado, pero que bueno, la última experiencia de vida que tuve en el país fue en el marco de la crisis humanitaria, y bajo esa óptica pues yo evalúo el contexto ecuatoriano. Estoy muy agradecida a la vida el que me haya dado la oportunidad de mejorar mi calidad, ¿no? De mis condiciones sí, o sea, mis condiciones de experiencia cotidiana, de calidad de vida en este entorno, ¿no? Hay que agradecer, creo que hay que agradecer. Lo primero es agradecer, vencer el miedo a la interacción, el no sentirnos, además, trabajar mucho la autoestima. Esto es importante, ¿no? Porque no existe, mire, yo, bueno, gracias a Dios estoy también pues en una región del Ecuador, que es una región de costa muy similar tienen un temperamento muy similar a los caribeños. Y bueno, mi experiencia ha sido muy bonita en la provincia, ¿no? Sé que cada provincia del Ecuador es muy diversa, pero es una provincia que a mí me ha abierto los brazos y me los ha abierto mostrando responsabilidad. Cuando me ha tocado asumir incluso labores voluntarias que no implican remuneración, trato de ser lo más responsable posible. Y me recuerdo a mí misma, no represento a Rosalind Kristen, yo represento a la venezolana. O sea, la venezolana está haciendo ese trabajo. Y bueno, me llena mucha satisfacción ver cómo recibir pues el cumplido o reconocimiento de ese trabajo que trato de cumplir de la mejor forma posible, porque sé que de repente un trabajo de voluntariado que otros no lo hacen con mucho empeño porque justamente pues no reciben una remuneración, y después me dicen, oye, pero qué interesante que usted es extranjera y hace eso de esta forma, ¿no? Y bueno, mi deseo es ese, ¿no? O sea, el de dejar mi gentilicio, mi identidad,
con una percepción positiva, ¿no? Porque penosamente siempre los actos negativos son los que más se divulgan, ¿no? Pero que bueno, la gente honesta y buena es mayoritaria. Entonces eso hay que demostrarlo. Y tener además la mente abierta al aprendizaje. Que aunque tú estés en un país que de repente no es Suiza, que no es Japón, es un país que como cualquier lugar del mundo te va a ofrecer oportunidades de aprendizaje, pero tu mente debe estar abierta al aprendizaje. Y para aprender lo primero que debemos tener es gratitud. Aunque sabemos que la inmigración implica muchas veces la pérdida del estatus, de las relaciones sociales, de los contactos, y que hay que empezar desde cero. Pero yo sí he visto mucho acá en el Ecuador, venezolanos que han tenido experiencias exitosas, ¿no? Como emprendedores, como profesionales. O sea, la gente responsable siempre sale adelante. Y hay mucho talento. Yo veo gente talentosa, ¿no? Que está llegando, veo incluso emprendedores que desde el inicio comienzan a producir. Pero bueno, y tener un gran respeto hacia el país donde se inmigra. O sea, tendemos a idealizar, o bien a idealizar al país de origen o al país de destino. Entonces eso también forma parte de la psicología del inmigrante, ¿no? Y que si a veces sentimos, por ejemplo, a mí al principio yo llegué a una ciudad que se llama Guayaquil, que es muy diferente a Manabí en relación a cómo se expresan, ¿no? Y al principio me daba pena incluso que me reconocieran como venezolana porque en esta área existe un rechazo, son poco educados. O sea, ellos son muy directos en la forma de hablar. Y me decían, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y que a mí me parecía, yo había estado en diferentes países, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, entonces yo decía, pero, o sea, me molestaba aún más que, o sea, no sé, yo decía, qué gente tan mal educada. Sin embargo, hoy en día, pues, yo siento que es interesante cómo la gente o sea, yo no siento que a mí me valoren o me cierren puertas por ser venezolana. Y eso yo lo quiero decir. Porque la evaluación de cada persona es individual. Y el ser humano, aunque puedan ver pues, muchas imágenes, muchos estereotipos en relación a cómo somos, realmente son nuestras acciones individuales las que determinan la inserción o no a la sociedad. Y a mí a veces me suceden negaciones de los ecuatorianos que me dicen, pero usted no es venezolana. Y yo le digo, ¿y por qué no soy venezolana? ¿Cómo crees tú que son los venezolanos? O sea, totalmente aislados no se tiene una idea clara, ¿no? O sea, como es casi como que dice, pero usted es como que el estereotipo muy diferente a lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Claro, te he hablado del ecuatoriano que nunca fue a Venezuela, que no emigró a Venezuela, ves eso, ¿no? Pero entonces te enseña de que vales por lo que tú eres realmente, por tus acciones, por eso yo soy muy estricta. Cuando asumo la responsabilidad, me recuerdo de mis padres. Y yo le decía, lo voy a hacer lo mejor posible porque lo que está en medio es la imagen de un país y lo más importante para mí, eso que heredé de mis padres, ¿no? El misticismo en relación a cómo se deben hacer las cosas. Sí, definitivamente tú eres embajadora de Venezuela. Bueno, todos somos embajadores, pero con el trabajo que vienes haciendo, eh, muchas miradas, bueno, supongo, sospecho que están puestas en el trabajo que tú haces. Rescato de allí, entre muchas cosas, decía bueno, a mí también me decían al llegar aquí amigos holandeses que yo no era un venezolano típico. Y yo le preguntaba, ¿pero tú has ido a Venezuela? No. ¿Tú has visto venezolanos? No. Entonces, ¿cómo sabes tú que es un venezolano típico? No, bueno, me lo imagino. Esto lo digo yo. Pero allí hay algo que tú decías, y es que la imagen de que te decía, no, porque es que usted es una mujer emprendedora, lo que sea, luchadora y tal. Y que
¿Qué diferencia de que te consigas con el ecuatoriano que piense que no eres extranjera porque eres emprendedora, eres luchadora? Y nosotros los venezolanos pensábamos al revés, que todo el inmigrante que llegaba, todo el extranjero, era wow, o sea, digno de admiración porque venía a luchar, a emprender y hacía las cosas con dedicación, con esmero. Pero sí podemos ser ese tipo de personas. Y muchos lo han demostrado. La mayoría, sí podemos ser ese tipo de personas. Lo que pasa es que el venezolano no tiene una cultura migratoria. El venezolano se destaca por muchas cosas, pero entre ellas no está esa cultura migratoria. De manera que emigrar se convierte en un viaje sin planificación y a veces sin expectativas. Acostumbramos a escuchar por lo menos cosas como, no, yo tengo un amigo que me va a ayudar a llegar, me va a ayudar con el trabajo, me consiguió dónde quedarme y hasta me va a costear los gastos los primeros días. Entonces, llegas allí y el amigo se trasladó a otra ciudad, el amigo lo deportaron, el amigo no tiene las condiciones en las que estaba cuando se ofreció a ayudarte y nos quedamos en un limbo porque no hay plan B. Y la razón por la que no hay plan B es porque ni siquiera existía un plan A. Exacto. El plan A lo tenía el amigo, nosotros no. Entonces, ¿cuál debería ser desde tu punto de vista la actitud de quien va a emigrar? Estamos hablando de antes de salir. Oye, voy a mirar, ¿cuál es la actitud? ¿Qué tipo de planes? ¿De qué estamos hablando? Mira, yo creo que tener una visión realista, ¿no? Es algo importante. Y tener un conocimiento de, de la legalidad, o sea, cómo tú vas a estar legal, cómo adquieres la legalización, tu estatus legal dentro de ese nuevo entorno. A mí realmente nunca me pasó por la mente el ingresar ilegalmente a un país, pero entiendo que mis condiciones de migración han sido muy distintas a las de otros venezolanos que han salido literalmente pues con más bajo la condición de un refugiado, ¿no? Por la crisis justamente humanitaria, ¿no? Donde tal vez no tenían los recursos, pero quienes puedan efectuar la labor de investigación previa de cómo obtener ese estatus migratorio legal, creo que es lo principal. O sea, el poder estar legalmente para evitar explotaciones. Acá en el Ecuador, una de las cosas que más me ha sorprendido es, por ejemplo, en Guayaquil, supe el caso de un cubano que contrataba a venezolanos. Entonces, por el sueldo mínimo de un ecuatoriano, contratan a 3 venezolanos. Y mi gran pregunta es cómo sobreviven. Entonces, se pueden conseguir con situaciones donde la condición de inmigración o las circunstancias migratorias son peores a las que dejaron en Venezuela. También sucede acá en un centro comercial muy cercano a mi casa, donde casi todas las vendedoras son venezolanas y a muchas de ellas no les pagan la seguridad social. Lo que quiere decir que no tienen acceso a los hospitales públicos, o sea, no tienen el seguro para el acceso a los hospitales de la seguridad social. Y aparte de esto, muchas de ellas no les pagan el salario completo. No están legales, no tienen la visa. Y entonces, bueno, creo que esto es importante, ¿no? El evitar ser explotado, que eso era justamente una de mis preocupaciones en relación al dejar el Ecuador, donde yo ya tenía un estatus de legalidad, una visa de residencia, a irme a probar suerte en Bélgica con un grupo de personas que no me habían mostrado seriedad desde un inicio. Entonces, creo que esto es importante, el tener claridad, ¿no? Y el entender de que usted debe tener condiciones para, o sea, debe tener una actividad que le genere el sustento su sustento pues en ese entorno, pues no puedes ir en una relación de dependencia de un familiar, porque todo es variable, todo te cambia. O sea, no, o sea, las personas además incluso que partieron antes de ustedes y han cambiado. Entonces, eso tienen que tenerlo muy claro. Yo he visto casos de personas que piden asilo en Europa y bueno, casos muy analizados donde ellos llegaron, los vi en casos de abogados que llegaron de repente a Bélgica y pidieron asilo con toda la familia, llevaban las pruebas, todo.
pero que bueno, que igual no es un camino de rosas, ¿no? El que pide asilo, por ejemplo, en Europa tiene que vivir, o sea, cuando es familia, sí entiendo que los ubican, tienen la suerte de que los ubiquen en una vivienda de ayuda social, pero que igual que el soltero lo meten en una residencia con personas de diferentes partes del mundo, y los que han vivido esa experiencia dicen que es muy duro y que sufren depresiones muy profundas, que no es una experiencia fácil. Entonces, bueno, hay que como que analizar muy bien cómo se quieren ir. Pero yo te digo que desde mi experiencia personal, que yo incluso tengo familiares, ¿no? Y cuando tú visitas a tu familia, yo me pasaba con mi hermana, por ejemplo, que ella antes de, bueno, de todas estas cosas que pasó en Venezuela, el país estaba bien, ella contrajo matrimonio con uno de sus compañeros de trabajo que era un español, y con el transcurso de los años, a los 3, 4 años se mudan a Madrid. Y yo cuando visitaba a mi hermana, cada año me daba cuenta que ella ya era otra persona, ¿no? O sea, la transculturalización en el entorno español, eh, y yo me sentía incluso incómoda cuando la visitaba, pues no me gustaba como esperar tanto tiempo. Eh, Imagínense si es un proceso de inmigración. O sea, tú cuando visitas de turista ya un familiar te puedes sentir incómodo. ¿Cómo será tu independencia? Y es bien fuerte, o sea, si no tienes el dinero, tienes que evitar también. Yo he visto muchos casos de venezolanas también. eh, Creo que hay una gran vulnerabilidad de la mujer, y entonces se acercan muchos hombres, se hacen ofertas, y escucho casos de chicas que dicen, yo me voy a ir a España con fulano que me ofrece el pasaje y me dice que puedo ir a trabajar en un bar o puedo trabajar. Y yo le digo, y no te da miedo. Y no existe como una idea idealizada de lo que es Europa. Eso también, o sea, no hay un realismo en relación al lugar donde se va a llegar, ¿no? Y esas personas corren el riesgo de sufrir mucho. Me pasa casos de amigos que de repente le dicen a una hermana, vente a España. Y cuando llegan a España, se dan cuenta que esta persona no puede trabajar porque está ilegal. Y bueno, terminan trabajando de repente cuidando ancianos y no tienen vida porque no pueden salir, porque no tienen dónde ir. No pueden alquilar, no pueden hacer muchas cosas. Entonces, el tema de ver que sea donde sea Venezuela, sea España, sea Estados Unidos, sea Ecuador, usted sí tiene que tener un plan claro de cómo va a producir el dinero y entender que la sociedad ecuatoriana no es que te está esperando, cualquier sociedad venga acá, que aquí queremos inmigrantes. O sea, no, usted tiene que responder por sí mismo, y el saber en qué va a trabajar, eso creo que es importante, ¿no? Porque si no se sufre mucho, y no confiarse. Mire, yo he escuchado y lo he visto, de gente que te dice, vénganse, aquí hay de todo. Lo vi en España. En España, que es un país que yo he visitado de forma muy frecuente desde niña, porque mi abuela además era española, mi abuela materna, y lo veían venezolanos que le decían a otro, vente a España que no te va a faltar un plato de comida. Pero que entonces cuando tú veías la situación de ellos en España, eran personas que no tenían un trabajo de forma estable, que vivían de las ayudas de las organizaciones, y les decían unas cosas a los que estaban en Venezuela, y los que están en Venezuela se lo creen. Y cuando llegas a ese sitio, corres con la suerte de que ese te echa a la calle. Entonces, que lo puede hacer un familiar, que te lo puede hacer un amigo. Entonces, tienes que irte con la claridad de que debes ser autosuficiente y de abrirte a establecer relaciones. Hay sitios donde no es fácil. En Europa, por ejemplo, las distancias humanas son más largas. Entonces tú ves, por ejemplo, que no es tan fácil como entrarle a un español y establecer relaciones sociales como las puedes establecer en América Latina. Y aún más y esa distancia se incrementa cuando se tratan de países con otra lengua, ya Francia, Alemania. Sí, yo la verdad es que veo siempre como mucha ingenuidad. Lo mismo sucede con el tema de los caminantes hacia Estados Unidos. Se habla del sueño americano, pero no se tiene conciencia de los riesgos de las caminatas.
Hace poco leí sobre un caso que era un testimonio de una pareja de venezolanos que estaban en Lima. No estaban en malas condiciones, ya ellos habían iniciado su generación de dinero, tenían trabajo, pero la esposa de esta pareja, la mujer de esta pareja dice, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos? Que muchos se están yendo caminando desde América Latina, desde Perú y Ecuador al norte, ¿no? Y ellos cruzaron selvas y todo aquello. Bueno, lo cierto es que la señora murió ahogada en un río con una de sus hijas, y los sobrevivientes, que fue el esposo y otra niña, terminaron abusados sexualmente por criminales en la selva. Entonces llegaron a Estados Unidos, pero él llegó a el señor llegó a Estados Unidos, pero había perdido en el camino a su familia. Entonces es el ver, no ser tan ingenuo. Hay mucha ingenuidad en el venezolano. Es bueno ser optimista, pero también tener una alta dosis de realismo cuando se tratan de moverse, ¿no? Y veo que ese mismo desconocimiento de no haber estado tal vez en otros países, de no haber tenido experiencias previas en países extranjeros, hacen que la visión del venezolano sea sumamente ingenua en relación al entorno migratorio. Definitivamente. Fíjate que es triste decirlo de esta manera, pero para muchos ese sueño americano se ha convertido en un sueño profundo, un sueño sin regreso, y no hay necesidad. Cuando tú te pones a ver, yo no entiendo por qué las personas migran, como tú dices, a un país de otro idioma, sin perspectiva, siendo que tiene el pasaporte andino, por lo menos te da una facilidad, entre comillas, para establecerte legalmente un poco más rápido, y no tienes esa barrera del idioma. Otra de las cosas, en el 2014 se entendía que la gente pudiera salir sin un plan porque la situación política del país era crítica y la vida la tenías en riesgo en cualquier parte. Hoy en día muchos países están llenos de migrantes y la gente sigue saliendo como por desespero, no buscando un futuro, decía yo, no un futuro provisorio, sino un futuro cualquiera. La persona salía pensando que cualquier cosa que consiguiera era mejor que estar en el país. Acá el caso de una persona que estaba en Aruba, lo detuvieron y cuando supo que lo iban a deportar, pues lo encontraron ahorcado en la celda. Y era esa la situación, cualquier cosa era mejor que regresar a Venezuela. Era la percepción, la percepción que se tenía. Ahora, bueno, estamos en la mitad del programa. Quería destacar que precisamente por esta falta de cultura migratoria de la que hablamos, vemos como algunas personas salen con una maqueta de país dentro de la maleta o bajo el brazo. Y llegan al país donde llegan, viven comparándolo con su país de origen. Y muchas veces no de manera empática. Es como si pretendiéramos que el local se adapte al migrante. Y no al revés. Escuchamos cosas como, sí, pero es que en mi país la cosa era distinta. No, pero... Y nos olvidamos que la razón por la que estamos llegando a este país, porque sí, es verdad, muchas cosas en el nuestro funcionaban mejor, pero la mayoría de las que suceden en ese país son mejor de lo que está pasando si no hubiésemos salido. Entonces, la humildad es muy importante. Y esto es algo que no se observa solamente en el venezolano. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta forma de querer adaptarse, de querer forzar al local a que se adapte a esa maqueta del país que llevamos bajo el brazo? Sí, bueno, cuando usted va a visitar una casa y es huésped, usted debe adaptarse a las normas de quien te hospeda, ¿no? Y bueno, básicamente sucede lo mismo con los países. Nosotros, los inmigrantes, somos quienes debemos adaptarnos al sistema social donde estamos pernotando, ¿no? Ahora, pero en relación a ese tema de idealización del país que se deja atrás, ¿no? Forma parte del duelo migratorio, ¿no? Los psicólogos lo incluyen dentro de la psicología, dentro de ese proceso de duelo, ¿no? Que es un proceso que no desaparece, o sea, se atenúa, pero que va a ser persistente a lo largo
de los años, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Lo importante allí es saber cómo se trata, cómo superarlo. Pero ciertamente es una constante, lo ves no solamente en los inmigrantes, creo que lo he visto en inmigrantes en diferentes partes del mundo, venezolanos en Europa, los veía que estando estables, sufrían de depresiones y era para uno como venezolano era como difícil entender cómo se deprimían teniendo condiciones, las mejores condiciones materiales, ¿no? Y algo que sí me enseñó Venezuela es que debemos recordarnos de ese pasado, o sea, de lo que sucedía en el país y cómo en ese marco de condiciones realmente extremas existieron ejemplos de resiliencia. Personas que fueron, por ejemplo, perdieron hijos víctimas del AMPA y que ese duelo lo vivieron con una gran sonrisa. Y yo creo que nosotros como caribeños llevamos esa fortaleza, ¿no? La fortaleza del buen humor, la fortaleza de la alegría, de una sonrisa. Creo que debemos combinar, ¿no? El abrirnos hacia la adaptación. A mí me pasó, o sea, yo por ejemplo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo me voy a quedar aquí? Yo debo irme, y me daba como una especie de ansiedad siempre porque yo decía, ¿será que me divorcio y me voy? Porque mi esposo, él le encanta Manta, ama Ecuador. O sea, está muy enamorado, al igual que muchos norteamericanos que hacen vida acá en Manta, del país, ¿no? Y entonces, no creo así, pero yo llegué a un periodo donde comencé a enamorarme del país y donde yo comencé a tener conciencia de que yo ya debía eh, pasar un proceso, digamos, de madurez, pues, porque al principio era como una especie de rechazo al entorno. No, yo decía, pero no me puedo quedar acá y yo tengo que continuar porque tengo más oportunidades, más, yo sé que las puedo lograr, ¿no? Estaba totalmente cerrada porque no era el país que yo siempre me imaginé que donde yo iba a inmigrar, eso era, ¿no? Y yo decía, pero si mis primos están en Estados Unidos, el otro está en Portugal, la otra está en Finlandia, ¿cómo yo me voy a quedar aquí en el tercer mundo? O sea, muy presumida, me faltaba mucha humildad. Y cuando yo comencé a ver todas las oportunidades que me brindaba el Ecuador, yo dije, debo abrirme al aprendizaje y ser flexible. Y allí pues que creo que sí, me pasaba mucho que extrañaba a la Valencia, pero la Valencia del pasado. Vivía mucho añorando de repente actividades culturales que ya no existen en Valencia. Yo decía, me hace falta el teatro, me hace falta ir a ese concierto de música clásica, o sea, lo recordaba, pero que te digo que es normal en el proceso migratorio, pero creo que al mismo tiempo también nuestros duelos migratorios son como diferentes, porque el duelo migratorio del venezolano vino acompañado primero por un duelo de pérdida del país diferente. O sea, no es lo mismo dejar un país porque de repente tú estás en Dominicana y quieres buscar un mejor empleo. Lo nuestro fue más digamos, hubo una experiencia eh, a nivel humano más drástica, fue una experiencia más compleja. Lo que pasó allí fue algo tan extraño que yo hoy en día lo reflexiono y sé que pocas personas pueden entenderlo y de los inmigrantes que me encuentro de otros países que lo entienden son los cubanos. Hay una conexión cuando hablamos de lo que pasó allí y del sentir como que tú dices, ¿dónde voy a vivir la vejez? Muchos inmigrantes, por lo menos el ecuatoriano, se va a trabajar a Estados Unidos y sabe que su vejez la vive en el Ecuador. Pero el venezolano dice, ¿y será que yo me voy a Venezuela? O sea, yo digo, no es el lugar para una vejez. Entonces, nosotros ya somos ciudadanos literalmente del mundo y así es que tenemos que entendernos y aprender que donde estemos no logremos absorber el conocimiento. Y ese es mi reto principal actualmente en el Ecuador. Aprender de Manabí, que Manabí, digamos, es una de las provincias que por estar en la costa
no es la que justamente te ofrece las mayores oportunidades la mayor diversidad de ofertas educativas o de experiencias, digamos, laborales de mayor peso, pero que yo comienzo a buscar lo positivo, ¿no? De ese entorno. Yo le digo, mira, es una provincia donde la culinaria es muy importante, tiene un patrimonio culinario extraordinario, ¿por qué no aprender su culinaria, por ejemplo? El ver eso, ¿no? El comercio internacional que está en el puerto, o sea, siempre me pregunto, ¿qué conocimiento me voy a llevar de Manta Muy importante. cuando parta de aquí? Y sí se puede aprender, y se puede Sí, aprender muchísimo. Entonces, lo que tenemos que ser humildes, tratar de primero vencer esa fase de negación que tenemos cuando inmigramos. Lo vi en mi hermana cuando inmigró en España a Venezuela estaba bien, no había crisis humanitaria, y mi hermana lloraba mucho por Venezuela. Ella quería regresar y vivía siempre como, eso la amargó muchísimo, pensando sí. mucho en lo que había dejado, el trabajo, ella le pegó mucho el cambio a nivel laboral, El cordón umbilical, sí, todavía. y, y vivía mucho, y eso la amargó muchísimo, a mi hermana la amargó, Wow, sí, yo wow. creo, y aún estando en las mejores condiciones materiales, porque la vivencia migratoria de ella fue muy noble, o sea, comparado con las dificultades materiales que sufren otros inmigrantes. Pero te digo que el tema psicológico es que no se tiene que tratarse, hay que ser muy flexible y tratar de disfrutar la vida y llevar esa riqueza psicológica al caribeño y hacerlo con ánimo. Yo a veces hablo con inmigrantes y de repente se les da el capital, se les da maquinaria, y lo importante es la actitud. O sea, el cómo, la actitud. El cómo tú confrontas los retos. El decir yo voy a hacerlo y lo hago. Entonces veo que eso también es una constante. Entonces a veces tú les preguntas, ¿cómo está? Y entonces te dicen, ay, y tal. Entonces, pero que creo que es una conducta que viene desde Venezuela. O sea, falta mucho guáramo, como quien dice, hay que tener guáramo. Si usted quiere avanzar en la inmigración, y siempre conéctese con personas que a usted le suba el ánimo. Eso es importante, porque si usted anda con otro que le va a bajar el ánimo, no, porque Definitivamente. nos mimetizamos. Claro. Y eso también lo he aprendido mucho en Manta, porque yo cuando llegué a Manta yo decía, pero bueno, pero los mantenses solo están durmiendo en una hamaca de una zona de costa, ¿no? Entonces comencé a conocer al mantense emprendedor, al mantense con habilidades comerciales, y yo dije, wow, que, o sea, me sorprendió muchísimo el notar, pues como en cualquier sociedad, la diversidad, ¿no? Y el entender, hay que relacionarse y una vez entrando en contacto tanto con nativos del lugar como con venezolanos. Eso es importante también en psicología. Sí, un punto de referente para facilitar la inmigración son las asociaciones con inmigrantes de la propia nacionalidad, pero además ver los ejemplos exitosos, ¿no? Porque mal podríamos reunirnos con una persona que solo se está lamentando, pero que además, o sea, no es proactiva, ¿no? Entonces, eso me parece clave también. Sí, definitivamente. Estamos conversando con Rosalind Kristen, o Kristen, y quisiera preguntar sobre la continuidad de las metas, tanto personales como profesionales, cuando se sale del país. Lo que tú decías, soy abogado, voy a otro país. ¿Eh? ¿Cómo continuar esta profesión, esas metas? Ciertamente salimos a medirnos a lo que sea. O sea, voy a trabajar en esto, pero nos convertimos en toderos. Eso lo defendía todo, nos convertimos en toderos. Pero deberíamos apuntar a alcanzar los requisitos para seguir desarrollándonos en nuestra área y buscar alcanzar esas metas, producir lo suficiente para lograr un estilo de vida digno. ¿Tienes alguna experiencia? Bueno, sí, definitivamente. ¿Qué compartir en ese sentido? Bueno, mira, yo desde mi formación universitaria de pregrado,
gracias justamente a una experiencia con un académico peruano, quien fue un prominente filósofo del derecho, ¿no? He visto mi formación educativa como un camino orientado a la ampliación de mi cultura, ¿no? O sea, no solamente, pues no veía solamente mi educación formal o material orientada meramente al ejercicio de una profesión. Mi objeto era el poder obtener una adecuada formación cultural, o sea, que me permitiese el poder tener un pensamiento crítico frente a la vida. Y mi principal objetivo como ser humano y como profesional es el aprendizaje permanente. O sea, yo soy un amante del... No, yo podría decir que yo soy una eterna scholar, pero que sí soy, yo mido mi éxito en el grado de mis aprendizajes. O sea, más allá de los resultados incluso materiales o financieros. Si yo inicio un proyecto y fracasa, enhorabuena ese aprendizaje, porque voy a determinar cuál fue mi error. Yo en la emigración, mi mayor reto ha sido continuar lo que es mi pasión, o sea, dentro del mundo de las humanidades, lo que ha sido el campo del derecho, posteriormente lo que fue mi formación complementaria en ciencias políticas. Yo siempre he tenido una inclinación hacia la escritura y al arte como medio de expresión, que fue algo que desarrollé gracias a Venezuela. No solamente por ese amor especial que existía en mi ciudad natal o en Caracas, pues, lo que era para la promoción de la cultura en los diferentes ámbitos, ¿no? Sino además porque el arte fue mi vía de escape cuando el estrés de autodestrucción del país nos ponía a prueba nuestra salud mental. Mi vía de escape cuando mire, estabas extenuado porque nunca tenías agua, literalmente, te ibas a la escuela de arte y hacías un taller de escultura y te reías muchísimo. El ambiente de los artistas me relajaba ese el no tener los pies sobre la tierra, que forma parte mucho de la personalidad del artista plástico en especial, ¿no? Eso a mí me encantaba y para mí fue una gran ayuda, ¿no? Especialmente cuando estuve sola en Venezuela. Sí, desde mi formación universitaria de pregrado tuve una conciencia muy clara en relación a mi deseo de una formación transdisciplinaria. Y la experiencia de vida en Venezuela, no solamente por todos los cambios sociopolíticos que dio el país, sino por mis propias experiencias laborales, tuve cada vez más conciencia de la importancia de la versatilidad y de la multidisciplinariedad del conocimiento, ¿no? El estar abierto al aprendizaje y que ese aprendizaje no estuviese solamente segmentado a lo meramente jurídico, ¿no? Entonces yo veo mi camino de vida en relación a ese aprendizaje constante en crecimiento, ¿no? Aunque tal vez no sea exclusivamente dentro de lo que fue mi primera vocación, porque siempre lo veo como, yo me veo a mí misma como una persona que ama mucho aprender y que eso determina que tenga a su vez una diversidad de intereses, ¿no? A nivel de lo que puede ser su aprendizaje. Yo le he dado continuidad ciertamente a determinadas actividades como conferencista, ¿no? Comencé a darlas de forma gratuita porque, bueno, como pueden notar, me gusta mucho la comunicación y al comenzar a darlas de forma gratuita comencé a recibir invitaciones de la academia. De repente recuerdo que en el marco de un programa de la Embajada de Estados Unidos, yo me ofrecí voluntariamente a dar una conferencia a mujeres emprendedoras del Ecuador, gran parte de ellas artesanas. Y me escuchó la directora de escuela de la principal universidad pública de Manta. Entonces te das cuenta de lo importante del salir a la calle
de hacer un trabajo que así sea voluntario, porque te vas dando del darte a conocer, ¿no? Y de que te escuchen. Y bueno, me han invitado a instituciones, bien sea a través de personas que además he conocido fuera del Ecuador, en Venezuela, o que me han conocido dentro del Ecuador. Entonces, bueno, sí he dado muchas conferencias en el campo de las ciencias políticas, que es mi principal área de especialización, ¿no? También en el campo de la propiedad intelectual, muchas veces el tema marcario. Sin embargo, mi objetivo personal, mi proyecto personal es hacer crecer la empresa. O sea, yo ya esta etapa de vida me veo es como una empresaria, además no como un abogado, ¿no? O sea, mi sueño es el poder hacer más rentable y hacer crecer pues ese sueño empresarial que ya he iniciado, y aprender y disfrutar del entorno lo más que se pueda. Definitivamente. Ahora, buscando ideas. ¿Se te ocurre un plan? Imagínate que tenemos un ejercicio. Tenemos que presentar un plan a organizaciones internacionales en la búsqueda de crear conciencia y darle el apoyo necesario a la gente para emprender con conciencia, precisamente, valga la redundancia. No hablo de un plan que desarrollemos en pocos minutos, más bien de las ideas, las bases para el desarrollo de ese proyecto. Sí, tú dices a nivel de formación o a nivel ya de aceleración del emprendimiento, una vez ya de emprendimientos que ya han surgido. No un emprendimiento consciente, no como generalmente uno ocurre, bueno, pero como de repente, yo en Venezuela vendía helados y me iba muy bien vendiendo helados, pero entonces llego a Argentina, temporada de invierno, donde hay mucha nieve, Ajá. y mi venta de helados no se da. Entonces, un emprendimiento con conciencia, con sentido, con planificación, darle la base para que la gente tome conciencia y sepa que emprender no es simplemente veamos hacia dónde va el viento. Claro, el emprendimiento implica el ofrecerle al mercado la solución a una necesidad, ¿no? Entonces, eso requiere de observación, el observar qué es realmente lo que ese mercado está solicitando. Y sí toma cierto tiempo. A mí misma conocer el entorno ecuatoriano me ha tomado mi tiempo. Me ha tomado mi tiempo. Y ha sido un proceso de observación. Existen personas que suelen ser más hábiles, ¿no? En relación a la detección de esa necesidad o del qué pueden ellos ofrecer. Pero en mi caso, a mí me toma tiempo. Yo siempre invito a los más jóvenes y a todos en general a evaluar las oportunidades que el trabajo online informático puede, el trabajo remoto puede ofrecerles. Ahí hay un mundo de oportunidades que muchas veces se desaprovecha por desconocimiento o por falta de formación, ¿no? En el área, pero que se pueden obtener esos conocimientos. Sí, fíjate, en tu trayecto, en tu recorrido, tú has interactuado con tantas personas mientras desarrollan los proyectos que creo que se te puede hacer fácil la idea que vamos a tratar de plantear. Es necesario, en base a todo esto que hemos hablado hasta ahora, es necesario buscar la manera de colocar en una plataforma material de instrucción, ¿sí? Una instrucción online que la gente pueda ir a un lugar y consiga ese entrenamiento y que le pueda servir como guía para despejar dudas. De repente es una persona que tiene la preparación, pero no está adaptada a la realidad de ese país donde llegó, no está Claro. adaptada a los nuevos tiempos y es darle esa herramienta. ¿Qué piensa Rosalind de la ejecución de un proyecto en ese sentido? ¿Lo considera factible? Llegar y decirle a Sería las Naciones Unidas. interesante crear bases de datos con los inmigrantes que ya se encuentran en ese país de origen y los que tienen emprendimiento, los emprendedores.
¿Qué emprendimientos ellos han desarrollado? O algo que la OIM con frecuencia efectúa en el Ecuador son programas de capacitación a emprendedores inmigrantes, ¿no? Hacen aceleraciones. Y en una ocasión yo tuve la oportunidad de visitarles en una de sus actividades y era muy interesante la creatividad del inmigrante venezolano, muchos de ellos con formaciones incluso universitarias, que les tocó reinventarse, o sea, y reinventarse incluso en labores que son bastante duras, pero que lo hacían con una gran dignidad. Yo recuerdo el caso de una maestra, era una educadora, que había comenzado a abrir, que abrió una lavandería. Imagínate tú, a ofrecer servicios a domicilio de lavandería a ciudadanos norteamericanos, porque acá en Manta, Manta tiene una comunidad de expats norteamericanos bastante grande. Y ella hablaba inglés y ella poco a poco comenzó su emprendimiento. Entonces te das cuenta cómo además el venezolano replica también ciertos aprendizajes del entorno que tal vez lo heredamos de esos inmigrantes que pernotaron en Venezuela, porque eso a mí me recordaba cuando yo escuchaba estas noticias, todas estas historias, me recordaba a tantos portugueses que abrieron lavanderías en Venezuela, a los panaderos. O sea, creo que es muy interesante el feedback de los que ya se encuentran en esos países y que han emprendido. Por ejemplo, el tema de la culinaria es un plus muy importante. Por ejemplo, en España, los venezolanos tienen emprendimientos eh, muy interesantes en el sector de culinaria y lo que realmente venden es la comida venezolana. Y lo escuché, por ejemplo, el caso de un panadero que él decía, yo comencé vendiendo productos de panadería españoles, ¿no? Empezó a fabricar, y estaba en Madrid y él hacía lo mismo que hacían los españoles. Y entonces se dio cuenta que el ser venezolano, el ser un extranjero con un background cultural diferente y una gastronomía diferente, le daba a él un valor agregado que no existía en ese entorno. Entonces, siendo Madrid muy turística, gracias a la presencia de los inmigrantes, la gastronomía se ha comenzado a tornar también muy cosmopolita. Entonces, este venezolano, él no vendía nada y estaba en pleno Madrid donde pasaban los... Empezó a hacer cachito. Y cuando él comienza a hacer la panadería venezolana, los productos de panadería venezolanos, él comenzó a vender. Y hoy en día es dueño de una cadena de cachitos que se llama La Cachitería, que es muy famosa en Madrid, tiene una gran red y bueno, le ha ido fabuloso. La gastronomía es uno de los sectores que si bien se aprende a manejar bien, pueden ser muy satisfactorios para los inmigrantes. Acá en Manta nosotros tenemos también casos de venezolanos con emprendimientos muy exitosos. Uno de ellos se llama Dubai, pero vende la comida, digamos la comida chatarra venezolana, ¿no? Que si los pepitos, los perros calientes, y esto es un boom en Manta, porque claro, al ecuatoriano le gusta cenar este tipo de comida y ha sido muy exitoso. Entonces hay que ver los casos de la gente exitosa. También vi casos, se ve mucho en la comunidad del GTV, hay que quitarse el sombrero con los inmigrantes de los del GTV, y allí es donde tú ves que el que no progresa muchas veces es porque está limitado más psicológicamente en muchas ocasiones. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, emprendimientos de personas que fueron emprendedores en Venezuela en el sector de estilismo y que en Manta continúan con su trabajo, trabajan de lunes a domingo, pero que ves que han sido muy exitosos. Lo vi en el caso de un chico de la comunidad LGTB que era hijo de venezolana con portugués. Y este chico replicaba la forma de trabajo que él tenía en Venezuela y en cierta forma también, digamos, la cultura laboral que había heredado digamos, de esa experiencia migratoria de su padre, pero muy exitoso acá en Manta. Hay casos, sí, de venezolanos que lo han logrado de forma positiva. Claro, si usted no está legal, si llegas como, o sea, con la idea de solo vender cosas en la calle, créeme que sí va a ser muy difícil el camino.
sea, hay que tener un definitivamente. plan. Y eso de combinar, a veces, bueno, son dos factores. Bien, el vender el producto de tu país, el tratar de dar a conocer esta gastronomía en este caso, pero también el de combinar lo que traes con la Sí, local, con la local. Definitivamente sí, sin sano. duda, la fusión, Exacto, exacto. el camino en la gastronomía, de hecho, ese es un punto clave. Escuchaba un caso de una chef venezolana en Madrid también, que ella había sido esposa de un ejecutivo expatriado, o sea, ella, su emigración había sido debido al trabajo de su esposo, ¿no? Había vivido en diferentes países y su último lugar de destino ha sido España, ¿no? Y ella habla cómo a través de la gastronomía, ella fusiona las diferentes gastronomías en las que ella estuvo, de los países en los que ella ha estado, estando allí presente también, por supuesto, su propia identidad como venezolana, ¿no? Entonces, una comida venezolana que tiene matices de diferentes países. Y eso es lo que hace rico, eso es la gran riqueza del emigrante, ¿no? El ser un caminante que va adquiriendo conocimientos producto de esa propia experiencia de vida que no pudieras tenerlo si estuvieras viviendo en tu país de origen meramente, ¿no? Bueno, y que es lo que le ha dado gran éxito a la comida peruana, que hoy en día se codea con la cocina francesa, y es la cocina fusion precisamente. O sea, es algo donde hay que ponerlo mirado. Rosalind, ¿consideras que hay algún tema que no hayamos tocado y que creas que debamos mencionar? El tiempo es tuyo para exponer lo que consideras importante y que no hayamos discutido. Bueno, creo que es importante acudir a las organizaciones, investigar si ya estás en la situación de inmigrante, el saber con claridad cuáles son tus derechos, si sufres de algún cuadro depresivo que puede darse sin duda, ¿no? En las circunstancias de migración, el poder acudir a algún terapeuta que pueda proporcionar muchas veces ACNUR o IM, el caso de la vulnerabilidad de las mujeres. Creo que el tema de la mujer inmigrante es algo bien complejo, ¿no? Eh, y qué bueno apoyarse en las instituciones, el no aislarse, porque el aislamiento solamente puede contribuir a un incremento de la depresión. Sí, la depresión es pareciera un enemigo de los migrantes. Rosalind, mensaje de despedida para la gente que te ve y te escucha. Aparte, y quisiera que en esta parte nos dejaras tus redes sociales también. Sí. Bueno, yo creo que lo bonito de ser venezolano, ¿no? El poder llevar nuestra identidad, ¿no? Que sean cual sea nuestra experiencia de vida, siempre va a haber un peso de nuestra identidad cultural, ¿no? Distintamente pues de los cambios que nos puedan dar las experiencias fuera del país. Yo cuando me levanto, recreo mucho la Venezuela de mis padres, la familia, ese entorno, y me siento pues muy orgullosa de ser venezolana y trato pues de mantener vivo esa Venezuela, ¿no? Esa Venezuela en positivo, esa Venezuela creativa y recordar siempre esos aspectos positivos de la venezolanidad y ser embajadores de ellos, ¿no? En cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Tus redes sociales? Sí, pueden contactarme en Facebook como Rosalind Kristen, Roselyn, y mi apellido es Kristen. También igualmente en Instagram pueden ubicarme a través de mi nombre y mi apellido. Bueno, muchísimas gracias. Recuerda que esta es tu casa. Las puertas y ventanas están abiertas. Son puertas y ventanas virtuales, ¿no? Pero siempre están abiertas. Entonces, estamos a la orden para cualquier tipo de charla, cualquier tipo de material que quieran grabar y reproducir, pues, sobre todo en ese tema del apoyo a la mujer vulnerable, y en cualquier otro. No tienes que pensarlo mucho. Tocas la puerta y allí
Vamos a echar para ti. Mil gracias, mil gracias. No, a ti. Y hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos. La voz de tu silencio. Recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto reaccionaremos a preguntas, comentarios y sugerencias. Y no olvides que tu voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídense mucho. Seguimos conversando en una próxima oportunidad de temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que lo protegen. Que Dios nos bendiga. Amén. Somos Refugiados Unidos. La voz de tu silencio. Porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.